Somos la estación de los latinos y para los latinos. WPJX 1500 AM, Zion, Lake County. Radio Latina 5.0. Radio Latina 5.0. Donde encuentras lo mejor en shows informativos, shows divertidos, música latina y mucho más. Radio Latina 5.0. Y a través del internet en radiolatina5.com. Radio Latina 5.0. Latina 5.0. Comunicación, llámese prensa escrita, radial o televisiva, en la mayoría están manipuladas, controladas y para el beneficio de los grandes corporativos, los políticos o de aquellos personajes que ejercen un control de ella. Nuestra sociedad requiere de una apertura distinta, una ventana que permita un acercamiento más a la verdad. Radio Latina 5.0 te ofrece esa alternativa a través del programa Micrófono Abierto con Raúl Ventura Ortiz, donde la objetividad e información será la base de comunicación. Evitar la manipulación y desinformación será nuestro reto diario. En cada nota publicada, sintonízanos todos los días de 5 a 7 de la tarde a través de la sintonía WPJX 1500 AM, a través de los sitios web raulventuraortiz.com, radiolatina5.com o elsubarrio.com, porque usted merece estar informado. ¿Qué tal, amigos radioescuchas de la 1500 AM? Esto es Radio Latina 5.0 a través de su programa Micrófono Abierto, que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde en la sintonía WPJX 1500 AM o vía internet www.radiolatina5.net. Nuestra cobertura 54 ciudades en esta región medio oeste y nuestro objetivo es buscar un acercamiento más a la verdad. Por eso le apostamos a la radiografía de cada una de las notas informativas y no precisamente a la réplica como asumen la mayoría de los medios como su verdad absoluta. Eso es lo que buscamos en Micrófono Abierto. Hoy es viernes 8 de abril del año 2016 y vamos a dedicar este programa a una dialéctica de opiniones de grandes personalidades que asumen tener una postura clara y concisa sobre cómo rescatar el México, ese México perdido. Déjenme manejar un contexto antes de iniciar la presentación de estos grandes invitados. A pesar de escuchar cotidianamente palabras como democracia, política, censo, comicios, debemos de entender que estos vocablos han tenido sus orígenes hace miles de años y quizá, datos de nuestra historia universal, nos remontan a sociedades como la ateniense o la República Romana. Sin embargo, miles de años después, hablando de nuestros días, a pesar de toda esta evolución, aún no se ha alcanzado ese ideal democrático. La palabra democracia está compuesta por dos voces griegas, demos pueblo y kratos poder. Esto quiere decir que etimológicamente democracia significa el gobierno del pueblo. Entre los años 600 y 593 a.C., en Atenas, una de las principales ciudades griegas, recibió a Dracón y Solón sus primeras leyes fundamentales. Fue así como se inicia la evolución que culminaría acuñando el término democracia. Gracias a estas leyes se instalaron la distinción entre las leyes de la naturaleza, poblada de los dioses, o las leyes puramente humanas de dicha ciudad. Sin esta distinción podríamos decir que no habría sido posible hablar de democracia. En dicha época los griegos vivían igual que el resto de los pueblos primitivos, acosados por las fuerzas imprevisibles de la naturaleza y por la presión bélica de otros pueblos, defendiéndose como podían de aquella y de estos gracias al mando despótico de un poti o líder guerrero. El poder que por entonces lo gobernaba les venía supuestamente de afuera, quizá de la poderosa interpretación de la naturaleza o la designación divina. Podríamos resumir históricamente que entrando al siglo V a.C., la idea de la igualdad, mucha atención, amigos radioescuchas, a principios del siglo V a.C., la idea de la igualdad entre los ciudadanos se fue imponiendo, todo ello sin duda después de un proceso de varios siglos de lucha, desórdenes, transiciones y vacilaciones. Esta tarea correspondió sin duda a Clístenes y sobre todo a Pericles. En ese último se encuentra la esencia de la democracia griega. Los rasgos más característicos de dicha democracia de Pericles residen en la conformación de la eclesia o asamblea del pueblo. En ella se debatían los asuntos más importantes de dicha sociedad, desde diplomacia, cuestiones económicas, dirección de guerra, asuntos militares, obras públicas, etcétera. Cualquiera podía tomar la palabra y la opinión más humilde podría imponerse teóricamente sobre la del más distinguido aristócrata, si es que convencía con sus argumentos. Sin embargo, aunque la mayoría de los ciudadanos fuera competente para tomar decisiones, lo cierto es que la eclesia era demasiado numerosa y tenía que delegar algunas funciones.
se reunía pocas veces al año o en casos excepcionales. Por ello, para los asuntos de política diaria existía el famoso Bullet o Asamblea de los 500. Era una especie de cámara alta en la que participaban 50 miembros de las 10 principales tribus o demos de Atenas, elegidos a sorteo. Cualquier ciudadano no podía participar en esas Bullet. Era preciso además tener una cierta experiencia política en su tribu y a pesar de un riguroso examen de la moralidad. Pues bajo ese contexto, amigos radioescuchas, para entrar de lleno a lo que es el término democracia, hoy en día nuestro país, pues déjenme decirles en algunos datos específicos, hablando de la pobreza, de un país que según la propia organización llamada Freedom House lo considera un país democrático, pues hoy en día la pobreza en México, estamos hablando de 55.3 millones de personas, algo así como el 46.2%. México, que desde la óptica de algunos que lo criticamos posiblemente radicalmente, podríamos decir que México sigue secuestrado entre corrupción, impunidad, narcogobierno y muchas cosas más. Sin embargo, esas posturas difieren en los invitados del día de hoy, por lo que vamos a encontrar, para que usted, amigo radioescucha, asuma, de acuerdo a las opiniones, el mejor criterio que usted considere viable para encontrar una alternativa de un México mejor. Vamos entonces a partir con la presentación de cada uno de nuestros invitados, cediéndoles 3 minutos e iniciando por el orden de colocación del póster con el periodista Rafael Oré de Mola para que se presente en 3 minutos y nos diga su defensa a las candidaturas independientes para el México de hoy. Adelante, señor Rafael. Me da mucho gusto saludarles y por supuesto que estamos totalmente a favor de la vida independiente, dado que en México nos ha sucedido una gran desgracia. Durante muchos años nos quejamos del presidencialismo. Nunca creímos que pudiéramos aterrizar en un escenario todavía más grave. La fusión del presidencialismo con la partidocracia. Es decir, los partidos políticos que de alguna manera hacen alianzas soterradas con el poder público, con el presidente de la República, con los gobernadores de los estados, para poder mantener su cuota alimenticia política. Esto es lo que está pasando en México. Ya la ciudadanía no cree en los partidos porque todos se han contaminado. Y entonces nos queda como remedio, si queremos en una democracia avanzada, la vida ciudadana, la vía de la reforma política integral, o para decirlo sin los feminismos, nos queda la revolución pacífica. Muchas gracias, don Rafael. Memo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec y gran activista, y a pesar de que lo han golpeado muchas veces su propio partido, sigue en la lucha porque él considera que el problema no es el Partido Revolucionario Institucional, sino el cacicazgo de poder que lo controla. Pero vamos a escuchar en 3 minutos su opinión y apreciación de por qué México se puede rescatar en las filas de un partido como el Revolucionario Institucional. Memo Valencia. Raúl, muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Saludo con mucho respeto al señor Rafael Oré de Mola, alguien a quien admiro mucho, a don Jorge Vázquez, un líder social de opinión que trasciende fronteras, y a todos y cada uno de los invitados. Me da mucho gusto compartir estos micrófonos con ustedes. Me agradezco la oportunidad que me das pues, de hablar en torno a lo que ha sido mi lucha constante durante los últimos años. En efecto, el problema no es el PRI, el problema son las personas. El PRI es un partido que surge de los ideales de la Revolución Mexicana, un partido que surge de la lucha social, de las causas sociales, que aglutinó a todos esos grupos sociales que luchaban desde sus trincheras, sus estados, pues para dar libertad, democracia, justicia social, para que la tierra fuese para quien la trabajara, y que, bueno, pues a raíz del renacimiento del partido político, se fundó con el objetivo de cristalizar la lucha social de la Revolución Mexicana. Se ha venido transformando, pero es un partido que es más una institución, que es más una idea, que desafortunadamente hoy en día se encuentra secuestrado por intereses mezquinos, perversos, de una plutocracia
que atinadamente tú la has llamado inclusive una cinicocracia, que hoy en día con el mayor cinismo hacen sus fechorías, pero que lo más fácil para ellos es que personas que pensamos como yo, pues salgamos, declinemos, claudiquemos en nuestra lucha y le abramos las puertas a que ellos abiertamente se sigan sirviendo con la cuchara grande. Si uno claudica y abandona la lucha, pues ellos son los más beneficiados. Y como ese no es mi objetivo, mi objetivo es luchar, mi objetivo es impedirlo, pues seguiremos al interior del partido luchando para que sea lo que alguna vez se pensó, una institución que le diera impulso a las grandes luchas sociales y que su objetivo de democracia y justicia social fue el objetivo de nuestro partido político. Eso es mi inicio, Raúl, y agradecerte nuevamente. Un saludo a todos. Gracias, Memo Valencia. Pues con ese mismo parámetro vamos a abrir los micrófonos a nuestro amigo Ale Simadi, que desde la óptica de una alternativa nueva que surge en la partidocracia mexicana, me refiero a Morena, representada por Andrés Manuel López Obrador, y que parece que muchos mexicanos simpatizan con esta corriente. Vamos a escuchar una breve presentación del señor Ale, que nos diga por qué Morena y quién es Ale para apoyar este contexto y esta alternativa de solución a México. Adelante, amigo Ale. Hola, Raúl, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, Ale. Bueno, antes que nada yo quiero dejar claro que no formo parte integral de Morena, no estoy dentro de, no soy miembro de, es decir, no tengo ningún puesto ni tampoco estoy aspirando a ningún cargo popular. Yo soy simpatizante de Morena y prácticamente lo que hago es observar desde afuera tanto los problemas de México y una posible solución a partir de la perspectiva de Morena. Yo comparto la opinión con otras personas de que la solución de los problemas debería de ser pacífica. No tengo ninguna duda de que quienes estamos en este momento reunidos aquí y la gran mayoría del auditorio coincidimos en que en México priva un clima de corrupción comparable a un cáncer sistémico. Debido a las malas prácticas se ha dado lugar a un clima de inseguridad que no permite transitar tranquilamente por cualquier lugar del país, aunado a desapariciones forzadas, ataques a periodistas no alineados al sistema, criminalización de la protesta popular, desintegración familiar por la inmigración, la necesidad de algunos de aceptar trabajar para el narco o ser forzados a hacerlo debido a la falta de empleo y por los bajos salarios. No tengo dudas de que la justicia en México se imparte de manera discrecional, es severa para el pobre y escasa o nula para el poderoso, llegando algunas veces a la escenificación de producciones telenovelescas para incriminar o inventar conclusiones de investigaciones deficientes o incluso nulas para salir del paso y dar el carpetazo, protegiendo muchas veces a los verdaderos responsables de delitos graves. Detrás de todo esto, gobernantes que dejan el cargo con los municipios en estados y el país endeudados cada vez más y ellos enriquecidos sin explicación posible. Bajo el pretexto de que las empresas de gobierno son improductivas e ineficientes o corruptas, se liquidan al mejor postor, privatizando muchas veces derechos elementales que se especifican o especificaban en la Constitución política, ya que la han modificado a su antojo para facilitar el saqueo de las riquezas de México. Se ha empeñado el futuro de los mexicanos, desde quienes ahora habitamos aquí hasta nuestros hijos, nietos y quizás bisnietos, solicitando a diestra y siniestra créditos internacionales que deberán ser pagados con altos intereses y cuyo resultado no se ve claramente en obra pública u oportunidades de mejora para los ciudadanos de a pie, que somos la gran mayoría. Sabemos que México es un país grande, con recursos naturales abundantes, con miles de kilómetros de costas, cadenas montañosas, gran territorio que puede ser una potencia agrícola, mineral, forestal, acuífera, pesquera. Posee una mano de obra muy calificada, barata porque así lo han logrado imponer, competitiva, con ingenio, capacidad creativa, propositiva. Pero ha sido todo muy mal administrado y algunos sectores productivos prácticamente desmantelados. De ser una potencia exportadora de crudo, ahora somos importadores. De poder procesar materia prima, la exportamos a bajo precio y la importamos ya procesada a precios muy altos. Todo eso nos tiene al borde de una crisis social que puede derivar en un estallido social. Eso es algo que yo, al menos y muchos como yo, no deseamos. Más de 200,000 muertes en los últimos 9 años me hacen reflexionar mucho en ello y me hacen creer que existe una solución pacífica, inteligente. Morena, como partido político nacido de una asociación civil, es la opción legal, electoral y pacífica con altas probabilidades reales de alzarse con la victoria, incluso desde estas elecciones del 2016, en algunos lugares.
y con posibilidades de crecimiento y posicionamiento pensando en el 2018 para las elecciones federales. Morena es un partido político cuyas bases integrantes, gente real, común y corriente de varios estratos socioculturales, recorren las calles, las colonias, los pueblos, las ciudades, llevando un mensaje, mostrar el porqué de los problemas y su posible solución. Ha estado llevando el mensaje a cada persona de diversos niveles socioeconómicos, idiosincrasia, profesión, ideología, sin pretender dejar de lado a nadie, promoviendo el voto informado y razonado más que condicionado por algún regalo, despensa, bono o tarjeta bancaria. Morena no compra votos. Morena informa y procura que el voto sea razonado. Si en la elección federal del 2000 la gente llevó al poder a Vicente Fox haciendo uso del voto útil, ahora yo propondría el voto de castigo. Preguntarle al gobernante, ¿tengo un mejor empleo y gano más? 30 segundos, ¿no? Sale. Pues castigado. Gracias. ¿Los servicios como el gas, la electricidad, la gasolina son mejores y más baratos? No. Castigado. ¿Puedo moverme libremente por el país sin temor a ser secuestrado, violado, asesinado o desaparecido? No. Castigado. Esa es la propuesta. Listo, muchas gracias. Ok, perfecto, Ale Simedí. Ahora vamos a escuchar la opinión de un amigo y titular también del programa, que al finalizar micrófono abierto estará buenísimo el tema, los papeles Panamá, que va a coordinar nuestro amigo Juan Zabaleta, y que también es titular Jorge Vázquez. Jorge Vázquez es antisistema, pero qué mejor que él se presente el por qué defiende su postura ante las otras alternativas. Adelante, mi estimado apreciable Jorge Vázquez. Muchas gracias, Raúl. Un saludo, Alex, Memo, un saludo, don Rafael. Gusto en volver a estar con usted en un espacio. Pues es bastante sencillo. Es bastante ¿Qué es lo que está sucediendo en México y en el mundo? Lo que está sucediendo es una guerra. Nos declararon la guerra, nos están atacando. Si no nos damos cuenta de quién es el enemigo, jamás vamos a poder tomar las decisiones correctas para nuestra defensa. Eso es algo muy importante, es algo que tenemos que tener muy, muy claro. México no lo gobierna el PRI, México no lo gobierna el PAN, México no lo gobierna el Congreso, ni el Senado, ni nadie en ese sentido. México, igual que el resto de los países del mundo, están gobernados por un poder económico, ¿verdad? Quien controla el poder, quien tiene el poder económico, controla los poderes políticos en México y en cualquier otro lugar. Entonces, pensar que mediante unas elecciones, pues, por ellos mismos, para su beneficio, para su ganancia, pensar que por medio de esa acción van a dejarse arrebatar el poder, eso es un sueño, es una utopía. Ahí el más grande de los errores que estamos cometiendo. Necesitamos identificar el enemigo, identificar sus estrategias. Nos han hecho creer que lo que sucede en México y en el resto del mundo es a causa de los ciudadanos, porque no tenemos gran nivel educativo, porque no innovamos, porque no hacemos esto otro. Sin embargo, las decisiones en el país las toman en el Congreso bajo las órdenes del poder económico, que es a quien ellos obedecen. ¿Cómo se puede pensar que se puede participar en una elección cuando el INE está cooptado y está en poder de los partidos políticos, cuando el Tribunal Electoral está también en poder de los partidos políticos? O sea, ¿en qué cabeza cabe que vamos a jugar, porque así lo dicen, el juego político, vamos a jugar un juego donde los que crearon el juego tienen el control de todos los mecanismos para manejar los resultados a su favor? O sea, ¿en qué cabeza cabe que podemos hacerlo de ese modo? Para ganarle a un tramposo, necesita ser más tramposo que él. Pero las elecciones en realidad no se ganan, están diseñadas, se sabe quién va a gobernar, está establecido.
Es una cuestión que tenemos que tener muy claro. Supongamos, por ejemplo, que Morena ganara las elecciones. No estaría ganando las elecciones, habría sido el designado para ganarlo. Si un independiente aparece y gana las elecciones, es mentira, las elecciones, habrá sido designado para ser el nuevo administrador de esos poderes económicos. O sea, si no entendemos eso, jamás vamos a poder tomar las alternativas necesarias. ¿Cuáles son esas alternativas? Pues lo primero, yo lo he dicho siempre, necesitamos difundir la verdad de lo que pasa en las supuestas democracias del mundo y en la supuesta democracia de México. Al difundirlo, nos encontramos con otras personas que ya se han dado cuenta de lo que está sucediendo. Algunas otras que al escucharlo lo van a comprender y también van a alejarse de la partidocracia y del sistema, digamos, que impera en el país y en el mundo. Yo estoy convencido de que somos bastantes los que ya sabemos lo que sucede y somos bastantes los que con uno o dos detalles de información podremos comprender lo que está pasando. Y esos bastantes serán suficientes para en un momento dado y de forma pacífica, porque el único que está intentando llevar esto a la acción violenta son esos poderes económicos a través de los partidos políticos. 30 segundos, el político establecido. Ok, por eso digo, estoy convencido de que sí somos suficientes para tomar acciones alternativas que en el transcurso del debate, Raúl, pues ya los iré mencionando. Gracias. No, gracias a ti, Jorge. Vamos a continuar con nuestro amigo Lenin Torres, que es un inmigrante mexicano y un jovencito que también tiene mucho que aportar y que me gustaría que me diese su opinión sobre cómo desde la óptica de un inmigrante mexicano que es parte del grupo de los 33 millones que están fuera del territorio azteca y que también quisiesen ser partícipes de una reestructuración de este México. Adelante, Lenin Torres. Hola, muy buenas tardes, Raúl, a ti y a todos los radioescuchas de Radio Latina 5.net. Muy buenas tardes a todos los compañeros presentes. Mi nombre es Lenin Torres, soy activista en la ciudad de Chicago en pro de los derechos migrantes y pues me vi en la necesidad de migrar desde mi estado natal, Michoacán. Yo trataré de dar el punto de vista migrante a la problemática social, económica y política de nuestro México actual, mediante la implementación del cambio desde el extranjero, como yo le llamo, a diferencia de ustedes que lo quieren desde México. ¿Y cuál es ese cambio? El poder de la remesa. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Lenin. Bueno, pues ya escucharon la participación. Yo quiero dar mi punto de vista porque si bien yo comparto una opinión con Jorge Vázquez y siempre ha sido esa coincidencia, no me interesa este sistema putrefacto para nada. Ya hemos vivido durante siglos esta experiencia de un simulacro de democracia. Yo le apuesto más a que si queremos derrocar el sistema lo hagamos desde adentro. Y voy a tomar como referencia algo que para nosotros siempre ha sido fundamental y predominantemente importante en la política mexicana, lo que se suscitó en un pueblo no mayor de 20,000 habitantes que se llama Cherán, Michoacán. Y es que aquel viernes 15 de abril, amigos, las mujeres de la comunidad de ese pueblo, acompañadas por sus hijos, muchos de ellos niños, detuvieron a ese flagelo que era la narcodelincuencia que imperaba en esa región. Pero ¿qué rescato de ello? A diferencia de nuestro amigo Jorge Vázquez, que es lo único que nos diferencia, yo le apuesto a que debe haber un plan y un método para poder derrocar el sistema desde adentro, como lo hizo este ejemplo tangible que fue Cherán. Y dentro de los elementos fundamentales que rescato de esa sociedad, es que lo primero que hicieron, sin duda, fue identificar a su propio enemigo. Y ese enemigo que tenían en común, pues era estos narcodelincuentes. Posteriormente ellos fortalecieron la solidaridad étnica para tomar como referencia y fortalecer a la comunidad para después tomar la decisión de poder expulsarlos, incluyendo el sistema de partidocracia que imperaba en esa región y que por ende dividía a la propia sociedad. Todo esto se llevó bajo un método, es decir, bajo un procedimiento a corto, a mediano y a largo plazo para que explotase todo un 15 de abril del 2011 y que hoy nos da como regalía Cherán, que es una de las comunidades en todo el territorio mexicano con menor número de delincuencia, si no es que es cero. Y bueno, amigos, así cerramos la primera participación y ahora me gustaría iniciar nuevamente con Rafael Oré de Mola después de escuchar la opinión de todos y cada uno de nosotros.
el por qué está en contra de nuestras opiniones o a favor en cada uno de los comentarios emitidos, don Rafael, y la misma pregunta sería para Memo, para Ale, para Jorge, para Lenin, y cerraría su servidor. Adelante, don Rafael. ¿Qué opina de todas las opiniones? ¿En qué coincide? ¿En qué no coincide con lo que opinamos? Bueno, me parece que hay un hilo conductor en cada una de las opiniones. El hilo conductor es que todos los que estamos al habla estamos de acuerdo en que el sistema político mexicano ya llegó a sus límites, que ya no hay un mañana para este sistema, que ya no puede existir un gobierno como el que estamos padeciendo bajo la titularidad de Enrique Peña Nieto, que es necesario modificar muchísimas cosas, que es necesario afrontar los mismos problemas de antaño que se han vuelto ahora presentes por la falta de atención durante todos estos lustros, décadas. Creo, sin embargo, que en el caso del PRI no parece ser factible que pueda seguir emanando votos cuando se ha equivocado tanto. Me parece una suerte de Rasputín, el famoso monje de Rusia, al que mató un príncipe miembro de la familia real del zar Nicolás, y que con ello condenó para siempre al zarismo. El problema fue que no se podía morir, y le clavaban puñaladas, tiros, balazos, lo arrastraban, y no se moría, y perdió muchísimo en morirse, y todavía cuando lo arrojaron al río, seguía vivo. Así me parece el PRI, un Rasputín de la era moderna. Ya no hay manera de dispararle más, de denunciarlo más, y en la sombra que haya todavía pelistas afrentados que digan que pueden todavía hacer algo por su partido. Esto no lo entiendo. No lo entiendo porque lo he discutido incluso con algunos otros, no me refiero a nuestro amigo que está presente ahora, sino que me refiero a muchos otros periodistas que dicen, bueno, seguimos en esto aunque rechacemos todo lo que haya ocurrido con el PRI. Esto no tiene sentido, porque si uno de los grandes males del sistema político mexicano es la partidocracia, y la partidocracia comienza y termina en el PRI, pues una de las cosas que tenemos que descifrar es al PRI mismo, al PRI como antiguamente se hablaba del partido oficial, o al PRI convertido en una especie de cárcel de los mexicanos y de salón de fiestas de los manipuladores. Ya no podemos permitir una cosa así, no podemos permitir la oligarquía, no podemos permitir la existencia de la aristocracia mexicana, que es precisamente lo que se opone a la democracia. Hace unos días, por ejemplo, veía yo que hay tales cruces aristocráticos entre las primeras familias, que el secretario de Cultura, por ejemplo, Rafael Tavares de Teresa, estuvo casado con la hija Carmelita de José López Portillo, y a su vez ellos lograron que sus hijos se casaran con el nieto de Gustavo Díaz Ordaz, y por otra parte, otra señora Tovar se casó con el hijo de Pascual Ortiz Rubio. Es decir, estamos hablando de 4 presidentes en el escenario de una sola familia. Esto es lo que yo llamo aristocracia. Y respecto al asunto de Morena, caramba, se oye muy bonito que repitan los viejos discursos. Yo he escuchado una y otra vez hablar de que es muy fácil salvar al campo, que debemos salvar la industria, que debemos atacar a la oligarquía. Lo han dicho incluso los candidatos del PRI, lo han dicho incluso los presidentes del ejercicio. Recordemos el discurso inaugural del señor Peña Nieto, cuando nos habló de 13 decisiones presidenciales, de las cuales no cumplió ninguna, más que las reformas que más o menos maquillaban en aquel momento. Lo grave del asunto es que no ofrecemos alternativas, no ofrecemos opciones. No nos damos cuenta de que México ha sido vendido ya en gran parte al capital del exterior, y que tenemos que luchar contra ello. Que si revolvemos más las cosas, lo que estamos propiciando es que se declara a México como Estado fallido, y entonces nada impedirá que los Estados Unidos entren como rectores de la política, de la economía
y del futuro de México. Este es el gran riesgo que estamos corriendo, el verdadero gran riesgo. Por lo demás, creo en las peticiones sociales, creo en la necesidad de que los 33 millones de emigrantes mexicanos, nosotros desde aquí les llamamos emigrantes, ustedes desde allá les llaman inmigrantes, tengan participación política y formen parte del gran conglomerado electoral en México. Esto es algo fundamental porque bien se sabe que en los Estados Unidos hay un gran activismo y hay un gran interés por los sucesos de México, aunque no se vivan en carne propia. Pero les duele profundamente a todos y cada uno de los inmigrantes el saber que cuando regresen las cosas van a seguir igual. Ese es el tormento que viven cada día. Creo sí que el hilo conductor es que todos estamos de acuerdo en que las cosas no pueden seguir igual. El hilo conductor es necesariamente, para decirlo clarísimo, de manera muy clara, es luchar por la democracia que no existe en nuestro país, luchar por la revolución pacífica y luchar sobre todo porque México pueda madurar sin necesidad de estallidos de violencia. Muchísimas gracias, don Rafael. No vamos a medir el tiempo, sino una apertura concisa de cada uno de ustedes. El turno para Memo Valencia. Memo Valencia, ya escuchaste la opinión de todos, te tocó en este caso escuchar también la segunda opinión de Rafael Loret de Mola. ¿En quién coincides? ¿Con quién no coincides? Y bueno, pues danos tu postura de acuerdo a las opiniones emitidas por cada uno de los aquí participantes. Mi estimado Raúl, lamento mucho el hecho de que no escuche bien la participación del señor Loret de Mola. Se escucha, al menos desde mi celular, muy entrecortado. La verdad lo lamento mucho porque sé que lo que expresa siempre son destellos de luz y coincido en gran parte con lo que dijo en su introducción mi amigo don Jorge Vázquez. Tiene mucha razón. El sistema de partidos políticos pareciera que está caduco. Solamente difiere en el hecho de que no es tanto las instituciones, sino son las personas. Se ha desvirtuado y se ha prostituido tanto el sistema de partidos políticos en México, es decir, que los partidos políticos son manipulados para servir a intereses mezquinos y no para servir al pueblo. El sistema que se tiene en México en otros países tal vez sería un sistema exitoso, porque vivimos una democracia de las más caras del mundo, pero desafortunadamente prostituido, pervertido por intereses de unas cuantas personas, y eso hay que recalcarlo. Yo sí creo que mucho de lo que tiene razón Jorge, de lo que dice Jorge Vázquez, tiene absoluta razón. Sin embargo, creo que las instituciones pueden ser salvadas en la medida en que no tengamos partidos políticos de oposición cómoda, que no tengamos una izquierda que saluda con la diestra o una diestra que sea siniestra, que no tengamos partidos políticos comodinos para dar una oposición simulada a los gobiernos, sino que sea una oposición real para que sea un contrapeso. En la medida en que eso pase, pues tendremos una democracia más auténtica. El hecho de decir que todos los perredistas son malos, o decir que todos los priistas somos malos, es absurdo. Es como decir que todos los peñistas son corruptos, los que se apellidan Peña son corruptos, y no creo que sea el caso. Creo que hay que saber diferenciar las cosas y que las cosas se pueden reconstruir desde adentro. ¿Cómo? En la medida en que luchemos, que no claudiquemos, que no nos demos por vencidos por el hecho de que sean más los corruptos o de que estén más empoderados los corruptos, sino que realmente demos fortaleza y poder a quienes están haciendo las cosas de la manera necesaria para cambiar el rumbo de nuestro país. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Memo Valencia. Nuestro amigo Ale Simadi, ya escuchando las opiniones, ¿con quién coincides? ¿Con quién estás de desacuerdo, estimado y apreciable amigo?
que se identifica con este movimiento que se gesta en los últimos años llamado Morena, y en especial representado por Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Ale. Bueno, con respecto a la postura de el señor Rafael Loret de Mola, yo creo que con todos, en general, con todos tenemos esa coincidencia, ¿no? De que México gobierna una partidocracia, pero yo creo que es una partidocracia que es cómplice, que es más que nada una especie como de empleado de un poder más alto. No podemos dejar de lado que, por ejemplo, reformas estructurales que se han implantado en México recientemente y en otros países del mundo no son inicialmente originadas o ideadas en México. Vienen siendo condicionadas desde el exterior. En algunos de los correos que se pudieron poner a la vista de la ahora precandidata a presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton, se revelaba que allí es donde se gestó lo que es la reforma energética, lo que son las reformas laborales, lo que es la reforma a la educación y todo lo demás. Todo obedece a ciertos movimientos que van encauzados a algo más grande. El caso es que pues todos los ciudadanos de a pie estamos sufriendo todas esas decisiones que ni siquiera son tomadas aquí, y obviamente son tomadas sin tomarnos en cuenta, y tampoco nos benefician. Entonces, eso es lo que llamamos partidocracia. Es un gobierno de los partidos políticos a los que yo debería, digamos que recalcar, así como por ejemplo se habla acerca de que el PRI se pueda modificar, se pueda mejorar. Hay partidos políticos que pertenecen al mismo grupo. Yo lo que digo es como si nos pusieran enfrente a seleccionar si tomamos una bebida de color negro con una etiqueta de color azul o una etiqueta de color rojo. Al final de cuentas viene siendo parte del mismo sistema y el resultado es el mismo. Nos enfermamos de obesidad. Entonces no es eso. Hay una tercera opción que podemos decir, bueno, ¿por qué no tomamos agua natural, por ejemplo, ¿no? Y que no esté contaminada, por cierto. Eso es posible. El sistema está podrido desde adentro y ese sistema emana hacia afuera. Con respecto a la renovación del PRI, por ejemplo, yo podría decir, yo conozco muchas personas que son del PRI, he trabajado con personas que son del PRI y me consta que son personas muy responsables y muy trabajadoras. Pueden estar en los estratos más bajos del partido. Realmente, entre más va uno ascendiendo en la escala en el PRI, más difícil es encontrar alguno que sea honesto, genuino, que trabaje para el pueblo, que trabaje para lo que su manual de funciones debe de decir. Trabaja bajo órdenes de las cúpulas, las órdenes vienen desde arriba. Desgraciadamente este esquema no solamente aplica al PRI, también aplica al PAN, también aplica al Partido Verde y a otros partidos. En 1988 tenemos que recordar que hubo una decisión muy fuerte, reciente, o sea, la más reciente, digamos, o quizá la más fuerte, con la corriente democratizadora del PRI, que fue cuando salieron Cuauhtémoc Cárdenas y algunas otras personas, y lo que después dio origen al Frente Democrático Nacional y posteriormente dio origen al PRD, actualmente parte de la misma partidocracia. Yo creo que en el caso del PRI no le queda de otra más que estas personas que tienen buena voluntad, que son personas honestas y que quieren trabajar por su pueblo. Honestamente yo les sugeriría, sálganse de allí, o sea, emulen lo mismo que se hizo en 1988. El PRI está muy dañado, al grado tal que cierta persona aseguró que la corrupción es una cuestión cultural en México. Pero si a alguien de que tenemos que dar la responsabilidad de esa herencia, es precisamente a las casi 9 décadas, o no sé cuánto tiempo ha gobernado el PRI en México. En algunos lugares no ha habido otra alternativa. Entonces todo eso se permeó hacia afuera, y la gente ahora ya piensa que es normal, es algo que ya pasa de generación en generación a otras generaciones. Yo creo que no tiene solución. Con respecto a la opción de Cherán, yo estoy enterado porque viví mucho tiempo en Michoacán. Estoy enterado de más o menos cómo se llegó el movimiento, aunque no tan a fondo, y coincido en que es una muy buena solución, es una muy buena propuesta. No es el único lugar en México, tampoco es el único lugar en el mundo. De hecho, lo podría comparar con algunas otras comunidades, como los Amish, por ejemplo. Las personas que deciden aislarse del mundo, viven su vida, no molestan a nadie, no necesitan que nadie los gobierne, son autosuficientes o tratan de ser autosuficientes lo más que se pueda. Incluso pueden llegar a manejar su propia moneda, en su propio sistema interno, su gobierno autónomo. Pero realmente para implementar toda esa solución se necesita un esfuerzo muy grande
coincido en que se puede hacer, coincido en que sería ideal. Lo que me preocupa mucho es en la metodología, en los pasos a seguir, y cómo se pudiera llevar a cabo, por ejemplo, en ciudades grandes, llámese Monterrey, Ciudad de México, ese tipo de cosas, ¿no? Es necesario, es decir, no solamente hablamos de que un sistema partidocrático podrido es lo que nos está gobernando, sino que también hablamos de un sistema económico global que también nos está dañando mucho. O sea, es necesario un cambio, es un cambio, pues yo en lo personal, este no es un punto de vista de Morena, al menos que yo sepa, en lo personal yo digo que es necesaria una revolución de conciencias a nivel mundial, cosa que se está dando, en algunos países ya se está dando. Con respecto a la parte del punto de vista de las personas que desgraciadamente han tenido que salir del país, en algún lugar por allí vi en internet un artículo que hablaba acerca de los desplazados, personas que han tenido que dejar su país. Y yo veía, por ejemplo, bueno, recientemente el caso de Siria, es un ejemplo muy claro, aparecía por ahí también Colombia, pero también aparece México. Y en el caso de México no es precisamente por una guerra contra otro país o una cosa por el estilo, es por la pobreza, es por la limitación en las oportunidades laborales, y ahora últimamente hasta por la inseguridad, por la violencia que nos aqueja. De hecho, yo he estado pensando que mucha de la gente que vive aquí en México no está informada de todos los problemas. Y créanme, es increíble lo que se ha encontrado Morena cuando va a tocar casa por casa a preguntarle a la gente. Cuando uno le pregunta ¿por quién vas a votar? ¿Por quién piensas votar? Y dicen, yo siempre he votado por el PRI, desde los abuelos hemos votado por el PRI. ¿Y por qué votaste por el PRI? Ah, bueno, pues porque el abuelo votó por Lázaro Cárdenas. Bueno, sí, pero eso ya se quedó muy atrás. De hecho, Lázaro Cárdenas no formaba parte del PRI, creo que era todavía parte del Partido Nacional Revolucionario. Que curiosamente cuando expropió el petróleo, surge el PRI, surge el PAN. O sea, a mí me nace la idea de que justamente nacieron para volver a recuperar el petróleo. Entonces, al caso de toda la gente que está en Estados Unidos, que son mexicanos y que yo estoy seguro que extrañan la salsa verde picosa o los sopes de la esquina, que ya no se encuentran, que no saben igual, que no saben a plástico, ya me han dicho que los jitomates saben a papel, ya realmente no saben igual. Yo sé que extrañan a su país. Necesitamos que se difunda toda esta información. Ustedes tienen acceso a información periodística, a datos reales, que solamente en México tenemos acceso por medio de internet. Mucha gente que ve la televisión o que compra los periódicos se entera de las noticias ya maquilladas, ya disfrazadas. 30 segundos, Ale, para que los demás participen, para que no nos absorba todo el tiempo. 30 segundos, ¿va? Perdón, siempre me excedo. Sí, prácticamente esto es la participación, y creo que en lo que respecta contigo, pues creo que coincidimos en muchas cosas, en la gran mayoría. Yo creo que no hay ningún punto, o sea, creo que hay un punto común de coincidencia. Muchas gracias. Gracias, Ale. Jorge, yo sé que por ser parte también de Radio Latina tienes que apoyar. Vamos a tratar de resumir también tu participación para dejarlo en ti, en Lenin y tu servidor en 5 minutos para no extendernos y seguir a la otra ronda, ¿te parece? De acuerdo, Raúl, me parece muy bien. Gracias, Jorge. Muy bien, a ver, yo voy a volver al tema inicial, que es básicamente cómo podemos rescatar México. Estaba yo comentando que necesitamos identificar perfectamente el enemigo. Si nos circunscribimos nada más al país, a México, y creemos que los males que tenemos son por la clase política mexicana, por la dejadez de los mexicanos, por la poca participación, por la ignorancia y demás, pues nos estamos equivocando un mundo. No tiene ya cabida, no tiene esperanza, digamos, el sistema de la partidocracia como una medida para crear un país más humano. Pensamos en medidas que de repente puedan administrar un poco mejor la pobreza, y nos quedamos ahí y nos quedamos satisfechos aparentemente porque estamos luchando por algo. Pero les digo, no, estamos viendo la foto pequeña, vivimos en un país globalizado. Si nos trasladamos de México a Europa y analizamos a varios países europeos donde no existe la mafia de la partidocracia, supuestamente, donde no tienen los niveles de corrupción e impunidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Supuestamente también, todo es un supuesto porque está mucho mejor maquillado, pero yo estoy completamente seguro que es exactamente lo mismo. Pero bueno, utilizando los argumentos esos,
Vayamos a Grecia, vayamos a Italia, vayamos a Irlanda, vayamos a España, vayamos a Portugal, vayamos a cuantos más países en donde no tienen estas enfermedades que en México le achacamos para estar en la situación en la que está. Obviamente están mejor que nosotros, porque ellos partieron de un estado de bienestar también superior al nuestro, ¿verdad? Pero son naciones en donde no adolecen de los males que estamos mencionando que hay en México, y la población lo está pasando mal. Quien no sepa que en muchos de estos países hay colas en los comedores públicos, quien no sepa que detrás, en las trastiendas de los supermercados, la gente se está liando a golpes por tratar de aprovechar algo de la basura de estos lugares, no está entendiendo el mundo, no lo está entendiendo. Nos globalizaron el planeta, nos globalizaron la economía y nos globalizaron los problemas. Si queremos llegar a conclusiones que nos sirvan para rescatar a México, necesitamos ver la gran fotografía de lo que está pasando en el mundo. No hay remedio para la partidocracia. Cualquiera que esté dispuesto a participar en la partidocracia, lo menos de lo que podemos lo podemos calificar es de ingenuo, porque los partidos políticos no mandan absolutamente nada. Ahí está el ejemplo que ya mencionaba, que las reformas estructurales en México se diseñaron allá en la Casa Blanca, y no los diseñó la gente de Casa Blanca, no los diseñó el gabinete de Barack Obama o de Clinton o de quien a ustedes les dé la gana, no, de Bush, no lo diseñaron ellos, los que han diseñado este mundo en el que vivimos, que son los dueños del poder económico. Si no entendemos eso, pues no estamos avanzando en nada. Por lo menos esa es mi opinión, Raúl. Muchas gracias, mi estimado apreciable Jorge. Vamos con Lenin Torres, inmigrante mexicano aquí en la región Medio Oeste. Hola, muy buenas tardes. Pues primero que nada, disculpen, pero no pude escuchar muy bien algunos de las opiniones, pero de todas maneras voy a dar mi punto de vista. Para los independientes, la verdad lo único que me gusta es el nombre, que no dependen de nadie más, porque lastimosamente los independientes actuales dependen o son lanzados desde las sombras a puertas cerradas por los propios partidos políticos, dándonos esa idea errónea de democracia. A los morenos, o morena, como quieran. Creo que el propio sistema necesita a López Obrador para dar esa imagen de respeto a la democracia. Tienen muy buenas ideas, eso nadie se lo pelea. El único problema es que tienen los mismos políticos que son los que abandonan los otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque en su partido no serían abanderados como aspirantes oficiales. Para los cheranistas, Cherán es un referente actual de lucha de resistencia indígena y libre determinación. Lamentablemente, este logro colectivo de este pueblo no se puede llevar a cabo, o no existen los medios para llevarse a cabo en todas las regiones de México. Para los priistas, lamentablemente no hemos aprendido nada con más de 70 años de gobierno, de represión, ignorancia y pobreza que nos ha dejado este partido. Para los que no tenemos partido o que no tienen partido, hay que construir una base de apoyo apartidista, que es todavía más difícil que construirla con partido. Y la mera verdad, no le entendí cuál era la propuesta específica. Mi propuesta es o más o menos va así. Tenemos 13 millones de mexicanos migrantes en el mundo, 12.3 millones en 2015 según la ONU. De esos 13 millones, para redondear, 12 millones y medio se encuentran en Estados Unidos, o nos encontramos en Estados Unidos. Esos 13 millones enviaron en 2015 24.077 millones de dólares, mientras que el ingreso de petróleo fue de 23.432 millones de dólares. O sea, los migrantes ahorita estamos aportando 1,000 millones de dólares más que el petróleo, convirtiéndonos así en la principal fuente de ingresos en México.
¿Cómo podemos manejar esto? Esto nos da no solo poder económico, sino también político y social, aunque no estemos presentes en nuestro propio país. O sea, no necesitamos entender a nuestro enemigo, no necesitamos tiranizar todo México, no necesitamos que el PRI tenga un Espíritu Santo o lo que ustedes quieran. Los activistas, y es algo que no entienden muchos activistas en Estados Unidos, los activistas en Estados Unidos no podemos cambiar México, pero es más posible cambiar a la gente de México en Estados Unidos y con ello afectar directamente o indirectamente a los pueblos de México. Es básicamente mi propuesta. Muchas gracias. Gracias, Lenin. A ver, déjenme cerrar con una opinión, ya nos vamos a ir un poquito más a las críticas directas. Va para ti, Memo Valencia. Memo Valencia nos habla del respeto a las instituciones y yo comparto contigo, Memo. Estoy de acuerdo de que no podemos empaquetar a los simpatizantes o líderes de los partidos políticos como malo y bueno. Pero cuando ya existe un vicio donde predomina, a pesar de los puestos medios, la corrupción, la impunidad y el saqueo porque es parte de una estructura, es difícilmente hablar de respeto a las instituciones y lo hemos vivido en las últimas décadas. Quiere decir que mi punto de vista para Memo Valencia sería complicado rescatar pues ya una estructura cancerosa que nos ha demostrado en cada una de sus participaciones que aunque existan elementos buenos, difícilmente se puede reestructurar. Con respecto a la postura que nos dice nuestro amigo Rafael Loret de Mola, en teoría puede sonar interesante, la postura de hacer frente a la partidocracia a través de candidatos independientes. Yo tengo una teoría bien clara de esto, don Rafael, y me queda más que concisa con este ejemplo que le voy a dar. La única alternativa que yo considero independiente en las elecciones pasadas fue Pedro Kumamoto, el jovencito que contendió para el 10º distrito de Zapopan en Jalisco, porque de los demás han sido puros reciclables de uno de otro partido. Ve el ejemplo típico de lo que es Nuevo León, una escoria llamada el Bronco, que no es otra cosa más que la réplica del sistema putrefacto mexicano. Con respecto a lo que dice Ale, que de una u otra manera esta nueva alternativa de este nuevo partido, aunque él tiene sus propios puntos de vista, simpatiza más que con otra alternativa de organización política, pues Ale, te comento que a pesar de todo ello, la distorsión de la democracia es la demagogia, y en este caso Andrés Manuel López Obrador es un demagogo más de este sistema, que ha sido partícipe también del mismo sistema que él critica porque se forjó en las mismas entrañas del mismo, y que si bien su retórica puede convencer a un sector de la población, yo creo que en los hechos va a ser exactamente lo mismo. Con respecto a nuestro amigo Jorge Vázquez, yo respeto su opinión, que hay un fenómeno global que de una u otra manera tiene una repercusión directa en nuestras comunidades. Pero yo creo que además de ese fenómeno global que afecta directo o indirectamente a cualquier rincón del planeta Tierra, no podemos minimizar que también existen factores internos que te permiten tomar decisiones como sociedad. Y el caso específico es Cherán, como otras decenas de ejemplos de pueblos que asumieron un poquito más de representatividad. ¿A qué voy con todo esto? A lo siguiente. Para mí Cherán, más que ser un modelo a aplicar, nos sirve como punto de referencia, porque mínimo se han utilizado algunos paradigmas que son tan interesantes que se encuentra un acercamiento más a la democracia por la participación directa que existe de sus propios habitantes. Me decía Tere Parada o me decía Alejandra Rojas, sí, pero siguen perteneciendo bajo la valoración del propio INE. Bueno, es que Cherán no es un país independiente a México, es una comunidad no mayor de 20,000 habitantes. Esto quiere decir que si agregamos a esos factores externos los factores internos donde nosotros nos hacemos partícipes, creo que podemos buscar un acercamiento más a la propia democracia. Y para mí Cherán es un ejemplo tangible de ello. El método es el que es un proceso que se debe hacer a corto, a mediano y a largo plazo. Con respecto a lo que tú dices, Lenin, lo que significa el valor del inmigrante para México partiendo económicamente de las remesas, déjame decirte, Lenin, que de los 55 millones que existimos de latinos en este país, el 60 y tanto % es de origen mexicano. Quiere decir que no somos 12.3 millones, somos casi 33 millones de migrantes de origen mexicano. Y si bien se han aportado 24,000 millones de dólares, que sobrepasa los ingresos percibidos por el petróleo, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero que nosotros como inmigrantes
sirvamos de punto de referencia para poder modificar una estructura que ya viene contaminada, déjame darte 2 ejemplos. Los mismos grilletes culturales, los mismos vicios, la misma impunidad que se vive en nuestro país, hace réplica en cada una de las organizaciones que existen a lo largo y ancho del territorio norteamericano, disque representando a los mexicanos, salvo raras excepciones. Quiere decir que nosotros somos tan solo un pequeño ejemplo, Lenin, de lo que se vive en México. Aquí, a pesar de ser 30 y tantos millones de inmigrantes de origen mexicano, no tenemos absolutamente ninguna representación. Es más, el propio Peace Spanish Center nos dice que no tenemos un líder identificable en la comunidad latina, peor aún, en la comunidad mexicana. Y para colmo, te voy a demostrar el último ejemplo. ¿Cómo es posible que en una contienda a la presidencia de Estados Unidos los candidatos latinos más visibles sean precisamente cubanos, americanos, cuando no tienen en realidad ninguna afinidad con el grosor de la población latina? Este es mi punto de partida sobre las opiniones de ustedes, por lo que yo ahora lanzo un comentario abierto para seguir con la última fase de 2 minutos cada uno de ustedes. Yo no comparto la opinión, de verdad, del rescate a través del PRI, ni la opción Morena. No considero, don Rafael, que puede ser una alternativa viable hablar de candidaturas independientes como lo está haciendo Pedro Ferriz de Con, cuando todos sabemos que fue un esbirro más del sistema en turno, por así mencionarle algunos ejemplos. Y creo que, Lenin, nosotros como inmigrantes debemos de partir de una formación más clara, consolidar verdaderos liderazgos, pero liderazgos personales de comunidad. Y con respecto a Jorge, comparto que hay que hacer reto al sistema, nada más que yo le agregaría el factor interno de las propias sociedades por encima también de la propia globalización. Así es que ahora queda abierto el tema, don Rafael, para usted hacer preguntas directas a cualquiera de los otros invitados con quien pueda coincidir o pueda de una u otra manera no coincidir. Adelante, don Rafael. Después del regaño que me has entregado, tendría yo que explicarte que uno de los grandes problemas que estamos padeciendo es precisamente el hecho de que se está ocupando la vía independiente por elementos que son externos a la vía independiente. Es decir, elementos que forman parte, por ejemplo, o que formaron parte del PRI, como el caso lamentable del Bronco, cuyo prestigio parece haberse esfumado en unos cuantos meses. Y eso es lo que hace difícil tiranizar a México. Porque en Nuevo León, por ejemplo, que es una población mucho más grande que la de Cherán, todo el estado, no se ponen de acuerdo siquiera entre si favorecer la causa supuestamente independentista del Bronco o retirarle su confianza por la falta de resultados en estos meses en que ha ejercido el gobierno. Lo cierto es que hay 30 años de pasado periodista y que en este momento personajes como Margarita Zavala, quien fue responsable por haber conseguido la concesión de la famosa clínica ABC de Hermosillo y por eso ser igualmente responsable de la gravedad de los sucesos, la litania de niños quemados, ya quiere también tener como colchón la vía independiente por si llegase el caso de que a su marido Calderón no le hiciera caso a la dirigencia panista y lanzaran a otro aspirante a la presidencia de la República y no a ella. Esto es de un cinismo increíble. Pero lamentablemente no se trata de revisar la lista de aquellos que, impulsados por elementos extraños como el caso que mencionaras del señor Ferriz, están dispuestos a servir al sistema. Ferriz, por ejemplo, acá hace muy pocos años, y tengo yo las grabaciones, se brindaba elogios contundentes, se desparramaban elogios contundentes hacia Mario Fabio Beltrones, entonces gobernador de Sonora. Yo llegué a oírle decir que Mario Fabio era el mejor gobernador de la República, y no solamente eso, sino el mejor gobernador que había conocido de todos los gobernadores que por México han pasado, lo cual es una aberración increíble considerando la cantidad de miles de millones de pesos que el señor Mario Fabio se llevó de Sonora. Pero Ferriz lo apoyaba entonces y ahora no lo apoya porque se quedó sin chamba. Esto no es legítimo. Este tipo de candidaturas no sirven más que para mofarse de ellas.
Lo importante es construir una candidatura verdaderamente ciudadana en la que no importe el candidato, sino que importe la voluntad de quienes ejercen la soberanía popular, que es toda la sociedad mexicana. Si no lo hacemos, no tendremos salidas. No hay salidas, a menos de que queramos tomar el Palacio Nacional, o el Congreso, o irnos a pelearnos con el Ejército Nacional en el campo Marte. Si queremos una solución pacífica, tenemos que entender que no son muy pocas las alternativas que nos quedan. Y no podemos seguir haciendo demagogia. No podemos seguir construyendo demagogia. Es actuar ahora o callarnos para siempre. Es ir hacia esta solución pacífica o buscar la opción de la violencia que de ninguna manera puede. Gracias, señor Rafael Loret de Mola. Ahora vamos a escuchar el turno de Memo Valencia. Ya no se oye nada. ¿Te escucha por ahí, Memo? O a lo mejor posiblemente se debe haber caído. Vamos entonces. Memo, ¿nos escuchas? Entonces vamos a continuar con Ale. Adelante, Ale. Mira, hay una cosa, se escuchó muy entrecortado la participación del señor Rafael, pero bueno, independientemente de eso, yo estoy viendo que hay muchas coincidencias en estas charlas que estamos teniendo aquí en este momento. Lo único en lo que no coincido totalmente es en la recuperación del PRI. Yo creo que ahí sí es, bueno, yo podría poner ahí una cuestión para la misión imposible. Es muy difícil, está muy dañado ese partido. Y creo que lo más sano es que la gente sí se retire de allí y busque una alternativa diferente. Cualquiera de las que está viendo aquí, si gusta, o una nueva, pero el PRI creo que no. De los candidatos independientes es justamente lo que tú mencionaste también. Yo tuve información muy cercana a lo que fue para mí una sorpresa, lo del caso de Nuevo León, ¿no? El gobernador electo, que era un candidato independiente, pero patrocinado, egresado también de un partido político. Pero bueno, el caso aquí es que fue patrocinado, es a lo que voy. Yo apostaría por los candidatos independientes siempre y cuando no tengan ese patrocinio precisamente. El caso que tú mencionaste en Guadalajara es para mí también creo que el único. De ahí en fuera todos los demás tienen a alguien que los está patrocinando detrás, ya sea un partido político o un grupo de partidos políticos o un grupo de empresarios o a alguien más oscuro por ahí. Ya ni quiero mencionar la posibilidad de ese grupo. En el caso de Cherán, yo vuelvo a decir nuevamente, o sea, suena muy bonito. El problema es la metodología para emularlo en todo el país. Hay diferentes tipos de sociedades. Cherán es una sociedad pequeña, es una sociedad rural, agrícola principalmente. Pero recientemente, cuando estaban buscando al Chapo, creo que por ahí también, no sé si estaban buscando al Chapo o a alguien narco, el ejército entró y buscó y todo eso, o sea, se metieron y hicieron todo lo que quisieron allí buscar. No sé, obviamente se salieron y dejaron las cosas como estaban, pero el caso es que como Cherán forma parte de Michoacán, y Michoacán forma parte del país, y el país tiene unos poderes actualmente, yo creo que la prioridad ahorita, lo que más urge y entre más tiempo pase va a ser más complicado y va a ser más doloroso, es acabar con este sistema que está actualmente. Muchas de las propuestas que se están haciendo aquí requieren de cierto tiempo y algunas como que veo que no tienen muy bien una metodología para encontrar un objetivo, para alcanzar esa meta, ¿no? Al final de cuentas. O se tienen que hacer por secciones muy pequeñas hasta llegar a que todo permee en el resto del país. Y no debemos olvidar también que los problemas de México no son solamente internos, también son influidos desde afuera. México está dentro de ese sistema globalizado actualmente, tanto de economía como de biología, de filosofía y un montón de cosas, ¿no? Lo que es el libre mercado y todo lo demás. Es decir, hay unos intereses muy grandes que están trabajando allí para que no lleguemos a acuerdos, para que no lleguemos a organizarnos. Tenemos diferencias, sí, pero yo creo que esas diferencias las podemos hacer a un lado y encontramos un punto común de arranque. Para mí, desde mi punto de vista, y creo que ahí puedo hablar por Morena, lo primero es sacar a esta mafia que está dentro.
empezar a cambiarlo. El momento, quizás las personas quizás no sean perfectas. Eso es algo que tenemos que trabajar ahí. Ninguno de nosotros, es único que tenemos que hacer de lado. Ninguno tiene la respuesta final, ninguno tiene todas las soluciones a todos los problemas, ninguno es perfecto. Estamos trabajando aquí, estamos reuniendo, intercambiando ideas precisamente para encontrar un punto de apoyo, un punto de avance, y entre más rápido lo encontremos, mejor va a ser. Si lo hubiéramos encontrado en el 88, en el 94, en el 2000, así en diferentes fechas, hubiera sido excelente. El tiempo se sigue pasando y seguimos perdiendo al país. Ahora va a llegar el momento en el que ya no exista México. ¿Sí? La gente que estemos aquí posiblemente vamos a ser extranjeros también, y vamos a estar trabajando para corporaciones. No nos olvidemos del acuerdo pacífico que están intentando implementar todo un grupo de empresarios globales, ¿sí? Para eso son todas estas reformas, todo lo demás. O sea, tenemos que ir viendo hacia allá, pero tenemos que dar el primer paso. Y desde mi punto de vista, podemos dar ese primer paso quizás tomando esta gente que se salga del sistema, sacarla, cambiar las cosas y ahora sí, dar el siguiente paso hacia otro lugar, hacia otro nivel, hacia otro estrato. Pero tenemos que empezar en un momento dado. Bueno, gracias, no sé, Ale. Ok, Jorge Vázquez, tu opinión, estimado amigo. Gracias, Raúl. Pues mira, parece que yo estoy en un diálogo solitario, ¿no? Todos siguen hablando de elecciones y cómo hacer algo dentro del sistema electoral. Ninguno ha dicho en el que estoy equivocado en las afirmaciones que yo he hecho. Tendré que hacerlo un poco más directo. Las elecciones son un sistema de trampas para que el resultado sea aquel que le es favorable a quien paga por las elecciones. La democracia jamás ha existido. Se llama plutocracia, porque se necesita dinero para hacer las campañas y poner a los supuestos gobernantes. O sea que solamente el que tiene dinero para una campaña en un momento dado puede conseguir los votos suficientes. O sea que democracia, nada. De eso no existe, es una tontería. Instituciones, sí, son instituciones creadas por el mismo sistema de poder económico para obtener otra vez los resultados que a ellos les son convenientes. Una unidad alrededor de Morena es una tontería. Todos sabemos, o deberíamos de saberlo, que los poderes económicos son capaces de asesinar millones de personas con tal de salirse con la suya. ¿O es que acaso no miran el mundo? ¿No ven lo que sucede por todas partes de este globo? No seamos ingenuos. Si en México realmente Obrador fuera a implementar su discurso, sería un enemigo del sistema. Y el sistema destroza, asesina a sus enemigos, asesina literalmente, no más políticamente, por decirlo de algún modo. Los asesina, acaba con ellos. Entonces, es una buena forma para saber si verdaderamente es un peligro para los poderes económicos o para la mafia del poder, como mismo AMLO dice. AMLO no lo es. Si lo fuera, ya se le había desbarrancado la camioneta en un accidente en cualquiera de sus visitas a tantos pueblos que dice o que ha ido, ¿verdad? Vamos a creerle que sí lo ha hecho. Entonces, en el afán de buscar un rescate a México, pues yo ninguna opinión, yo de verdad de ninguno he escuchado ninguna opinión, ¿verdad? Todos siguen aferrados al sistema. Yo les recomendaría un ejercicio muy sencillo. Imaginen un mundo sin partidos políticos, sin organización. ¿Cómo lo organizarían? Quizás de esa forma puedan encontrar opciones diferentes de organización, ¿verdad? Lo primero, como yo lo dije, que es lo que planteamos un montón de gente como yo, es el conocimiento de lo que sucede, el conocimiento del enemigo. De esa forma, entonces, podremos pensar en alternativas que a través de la historia podemos darnos cuenta que pueden hacer por una minoría de personas. Los cambios, para bien o para mal, pero los cambios en el mundo jamás lo han hecho las masas. Siempre ha sido una cantidad pequeña de individuos en cada país el que ha hecho que las cosas vayan en una u otra dirección, condicionados, adoctrinados o como sea. Pero siempre ha sido una minoría la que ha hecho estos cambios. En el sistema actual en México nos quieren hacer creer que solo la mayoría puede decidir el futuro de nuestro país. ¿Y por qué hacen eso?
porque está una minoría adoctrinada por los medios masivos de comunicación que siempre va a actuar en obediencia, ¿verdad?, o de acuerdo a los intereses de los poderes económicos. No podemos aportar ninguna alternativa de solución sin pensar más allá de los partidos políticos. A mí me duele escuchar opiniones en ese sentido, poder salirse de la olla esa de los partidos políticos, me duele oírlo, ¿verdad? Porque me da una claridad, digamos, de las cosas que están sucediendo en México. Hasta las cúpulas, hasta las mentes brillantes de México están cooptadas por este sistema y no son capaces de pensar de forma independiente. Ya lo dije, en países, lo voy a repetir, en países donde supuestamente hay elecciones limpias, en países donde supuestamente no hay partidocracia, en países donde supuestamente el nivel educativo es mucho mayor, en esos países se los está llevando el carajo a la sociedad. No existe ninguna intención de organización, yo no digo ni siquiera de gobierno, porque eso no sirve. Cuando hay gobierno hay cúpula y la cúpula tiene sus intereses y trabaja en ese sentido. Yo me refiero a una forma de organización de un país en el mundo en donde lo que sea más importante sea el desarrollo humano, en donde el discurso no sea simplemente la mejor administración de la pobreza, como a veces se nos presentan países como Venezuela, Uruguay, Ecuador, Bolivia, países de estos que no pueden zafarse de las garras del capitalismo. Y ese discurso nos hace mucho daño, porque se le hace creer a la gente que no hay otra forma, que no podemos organizarnos para ser seres humanos, que tenemos que seguir trabajando en el tener, no en el ser, solamente que hay que tener más equitativamente. No, esas no son soluciones, eso es hacerse tontos dentro de un sistema que ya está, ¿verdad? El hecho de que a mí me presente en Ecuador o Bolivia, con que ha disminuido la pobreza un 5, un 10, un 15%, eso no me sirve. El planeta tiene recursos suficientes para que todos vivamos bien, vivamos dignamente siendo seres humanos. Lo que tenemos que cambiar es esa mentalidad del tener por el ser. Y a mí me entristece que en todas las opiniones aquí nadie tome ese discurso. Todos queriendo administrar la corrupción, todos queriendo administrar la pobreza, como si fuese un hecho ya insalvable, que hemos llegado a la cúspide del desarrollo humano y no podemos aspirar a más. Eso es todo, ya llegamos hasta aquí, lo único que tenemos que hacer es reducir el número de pobres. Que haya pobres, sí, pero no tantos. Por favor, con ese tipo de mentalidad no podemos llegar a vislumbrar alternativas de organización para la humanidad, para las sociedades, sea como países, sea globalmente, sea por comunidades. Eso da exactamente lo mismo. La única persona que no puede pensar y la única persona que no puede hacer es aquella que cree que no puede. El resto creemos, y muchos creemos, que todo es posible, que los seres humanos estamos capacitados con una cantidad de recursos, que poseemos una gran inteligencia que nos permite transformar esta sociedad en una sociedad humana y dejar la sociedad de comercio. Pero les digo, a mí me da pena que en todas las opiniones insistan en si esto es más malo que aquello dentro de la democracia. Toda la partidocracia es una porquería. El sistema democrático no existe, de la porquería. La mentalidad con la que expresamos las ideas de una mejor administración de la pobreza, eso es una porquería. Mientras no dejemos eso de lado, repito una última vez, nunca, jamás van a poder vislumbrar otras formas de organización. Adelante, Raúl. Gracias, Jorge. Adelante, Lenin. Raúl, no sé si me podrías permitir una breve intervención para como réplica a lo que acaba de decir Jorge. Nada más permítame, don Rafael, terminar con Lenin y servidor y empezamos las réplicas. ¿Me permite o quiere hacerla? No hay ningún problema, ¿eh? No, correcto, que termine. Sí, ok. Vamos entonces, Lenin, cierro yo y le damos el poder de réplica a don Rafael Loret de Mola. Ya me voy a desviar un poquito de todos los temas que estamos abordando y me voy a enfocar más en el mío, y uno que
que respecta a Cherán. Respecto a Cherán, y pon bien atención, Raúl, la única razón por la cual Cherán fue o es un modelo a seguir es porque es pobre. Yo vivo a 20 minutos de Cherán, en Pichátaro, donde también se están haciendo esfuerzos en pro de la autonomía de ese pueblo. Así que conozco la región. La principal fuente de ingresos en Cherán son las remesas. No tenemos puerto, no tenemos minas, no tenemos tierras de riego. Y para el crimen organizado es preferible dejar o abandonar la guerra en una plaza que no es tan rentable que exponerse a un enfrentamiento que resulte contraproducente. Y déjame solamente preguntarle al señor Jorge si usted cree que en Tierra Caliente o Lázaro Cárdenas los malos dejarían ser exitoso un modelo como Cherán, y que me diga por qué, o que nos diga Raúl por qué, para que tú entiendas un poquito por qué no se puede dar la cheranización en todas las regiones. En Cherán, si no sabían, los integrantes del consejo están constituidos como presidente municipal, síndicos, etcétera, porque es la única forma de bajar los recursos económicos del gobierno, o sea que no somos tan independientes, pues. ¿Ok? Solo para cerrar mi aporte con Cherán, me gustaría preguntarte, Raúl, si tú crees que podría existir condiciones para cheranizar tu propio pueblo. Y ahora voy con mi tema. No se trata de tener líderes visibles, no se trata de tener un profeta migrante o un líder social. Se trata de concientizar a la gente, a los migrantes, a los activistas migrantes, de que se enfoquen en la gente que estamos en este país, y desde aquí tratar de cambiar directamente nuestros pueblos con organizaciones migrantes y organizaciones reflejo de estas, pero en México, donde haya transparencia y libre elección de sus integrantes, donde las remesas individuales afecten tanto como las colectivas. Ese es mi punto de apoyo. Por ahí leí que Donald Trump, respecto a las elecciones de Estados Unidos, quiere construir un muro en México y quiere que México pague por este muro. Entonces, ¿de dónde va a sacar Donald Trump el dinero para hacer este muro? Pues de las remesas, señores. Las remesas es el principal fuente de ingresos en México. ¿Ok? So, Donald Trump ya amenazó a México de que sería vetada las remesas a México. Si México no hace un pago único de 5,000 a 10,000 millones de dólares para pagar el muro fronterizo. Entonces, señores, hace un par de meses por aquí vino un político mexicano o michoacano, digámoslo así, donde nos estaba hablando muy bonito, nos dijo que quería crear un banco para el migrante, que no sé qué, que bla, bla, bla. Señores, ya lo que vienen, o por lo que vienen, como han vendido hasta la mamá, ya por lo que vienen es por las remesas. Nos quieren joder hasta eso también. Entonces no se me hace justo que yo, estando acá en Estados Unidos, mi familia necesita dinero, pero primero tiene que pasar por un chingo de gente, y ya lo que le va a llegar a mi gente, pues va a ser nomás el atole con el dedo. Es todo. Gracias, Lenin. Bueno, pues déjeme cerrar mi participación para dar el poder de réplica a nuestro amigo Rafael Oré de Mola. A ver. Bueno, nada más una diferencia amable con nuestro amigo Jorge, el que respeto y le tengo un especial afecto. Yo creo, Jorge, que sí está bien el que estemos conscientes de que la democracia no existe, no hemos podido implementarla, o bien existe pero no hemos sido capaces de lograr que esa democracia funcione y se ejerza como se concibió 5 siglos antes de Cristo, según nos relataba hace un momento Raúl. Se trata no de rescatar a Pericles de la tumba, se trata de buscar la forma de que esa democracia pueda existir.
Me preocupa mucho que en tu largo discurso hablaras innumerables veces de organización. Sí, necesitamos una organización, pero ¿de qué tipo? Una organización como la del Soviet Supremo, por ejemplo, que fue la alternativa a la democracia en su momento. Una organización como la de Mao en China. Una organización al estilo de la izquierda facciosa de Hugo Chávez en Venezuela. ¿Qué es la organización que se propone? Porque finalmente en nuestro país lo que no existe más que la democracia es la soberanía popular, que está evidentemente registrada en la Constitución como parte del funcionamiento de la República. Que no se aplique es otra cosa, porque en la Constitución están todas las ideas, están todas las posibilidades, pero nadie les hace caso, y es ahí en donde comienzan los conflictos. Si la soberanía popular fuera respetada, no estaríamos hablando en este momento de lo que estamos hablando, de la incapacidad de los mexicanos por darse un gobierno justo y digno. Eso es lo que está pasando, que tenemos una grave incapacidad para lograr tener un gobierno justo y digno, que no sea además asesino, represor y ladrón. Esto es lo importante, pero para ello necesitamos abrir un camino suficientemente estable y sólido para que podamos llegar a la meta. Sí, ahí en ese camino está el tema de nuestra organización, de una organización que sea coherente con los nuevos tiempos. No hablemos de nacionalismo en un mundo globalizado, porque tal pareciera entonces que estamos fuera de época, pero sí de un patriotismo que indique que nuestros intereses son los nacionales, los que de verdad nos importan, lo que tenemos enfrente a la vista, porque de otra manera nos van a aplastar, nos van a arrollar. Ya lo comentaba yo hace un rato, hay muchos que le apuestan al Estado fallido, y en la medida en que México se revuelva, más fácil será esta intervención sin necesidad de disparar un tiro, simple y sencillamente agarrando la rectoría social, económica, política, nos destruyen. Lo comentaba el joven que representa a los migrantes. Si le quitan al medio rural mexicano las remesas que envían los mexicanos en el exterior, vendría un caos. Y ojalá que al señor Trump pues se le den los suficientes puntapiés a este miserable sujeto para que no vaya a llegar a la presidencia de los Estados Unidos, porque si llega a la presidencia de los Estados Unidos, México no podría continuar con una relación bilateral al estilo de la que existe ahora, que no es buena, pero por lo menos es tolerable. Con Trump sería prácticamente imposible. Y esto es lo que nos debe preocupar ahora. ¿Cómo organizarnos para un futuro real, específico, concreto, con menos palabras y más acción? Gracias, don Rafael. Déjeme entonces dar mi punto de vista. Voy a rescatar algunas palabras de Jorge que me parecen muy interesantes. Dices que nadie habla realmente de lo que nos está sucediendo, y es que hay que apostarle al ser y no al tener. Eso a mí me parece excelente, Jorge. Esa clase filosófica es muy interesante, la verdad es motivante, es más, me llena, me regocija. Nada más que se te olvida que en ese país de las maravillas, o en esa democracia de las maravillas, también se tiene que aterrizar qué es lo que va a suceder a corto, a mediano y a largo plazo. Y en algo coincido con Rafael, tiene mucha razón don Rafael. ¿Cómo nos organizamos? Lanzando campañas de concientización, claro que sí se van involucrando poco a poco personas, pero si no le damos un formato de seguimiento y crecimiento a esa exponenciación de las ideas, difícilmente vamos a alcanzar objetivos. Eso está más que claro. Yo comparto contigo, estoy en contra de esta partidocracia, pero rescato Lenin, no que pretenda cheranizar México, pero sí rescato, de acuerdo a la historia universal, que tiene un parecido, una pizca de democracia directa, lo que se suscitó en Cherán con respecto a aquella historia de Atenas de Pericles.
donde el pueblo asumía la responsabilidad participativa para tomar decisiones diplomáticas de obra pública y de todo ello. Quiere decir que entre toda esta dialéctica o diálogo que estamos interactuando, hay cosas que se rescatan. Es más, hasta el propio Ale nos habla de esta partidocracia, aunque sigue simpatizando con esta postura de esta organización política. Sin embargo, yo pienso que si no aterrizamos todas estas ideas en procesos a corto, a mediano y a largo plazo, aunque no obtengamos resultados inmediatos, pero sí un proceso de concientización basado en la organización, pues señores, podemos pasar siglos enteros y esto no va a acarrear ningunos resultados. Señores, son las 6 de la tarde con 33 minutos. Quiero decirles que estamos a menos de media hora para que inicie el programa México de Verdad de los Papeles Panamá, que va a conducir en este caso Juan Zabaleta, así es que no deje de sintonizarnos. Voy a cederles 2 minutos a cada uno de ustedes para despedirnos de nuestra audiencia y parece que este tipo de dinámica la podemos repetir, si ustedes quieren, cada 2 semanas, porque a final de cuentas, entre estos diálogos vamos a encontrar coincidencias. Vamos a cerrar con 2 minutos del señor Rafael Loret de Mola y así sucesivamente para despedirnos de nuestra audiencia y agradecerles de verdad de antemano, porque para mí como medio de comunicación es un orgullo, aunque no tengamos todas esas coincidencias, bueno, pues con una basta para que usted, amigo radioescucha, asuma lo que a su criterio y a la exposición de cada una de las ideas es lo más cercano a su toma de decisiones. Don Rafael, 2 minutos para despedirse de la audiencia. Bueno, Raúl, yo considero siempre que disentir es retroalimentar el espíritu. Es muy importante que no todos estemos de acuerdo porque así surgen mayores ideas que nos permiten alcanzar finalmente nuestros propósitos de superación. Yo estoy muy contento de haber participado en este panel abierto, sobre todo porque vuelvo a sentir la preocupación que existe al otro lado de la frontera entre México y los Estados Unidos sobre lo que está pasando en nuestro país. A veces, en ocasiones, siento como que quisieran en Estados Unidos conocer más a fondo la realidad mexicana y resulta que los mexicanos también quisiéramos conocer más a fondo esta realidad porque hay muchas cosas que se nos ocultan y lo dice un periodista que trata de estar al día. Pero hay muchas cosas que se nos ocultan. Todavía estamos debatiendo acerca de si los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron quemados o no. Y ya llevamos un tiempo muy largo con este asunto y con este tema, lo que avergüenza obviamente a eso que se llama instituciones nacionales, que en realidad no son más que continuidad de un régimen autoritario. Pero qué bueno que coincidamos en lo fundamental. Hay que cambiar a México. Hay que hacer un gran esfuerzo y hay que querer a México más para poder lograr el objetivo principal. Muchas gracias, Raúl, por esta invitación, por esta convocatoria, y estaremos dispuestos a estar contigo las veces que nos solicites. No se me vaya, don Rafael, aquí hay varios mensajes. ¿Cuándo visita la ciudad de Chicago, Waukegan, para que pues venga a exponernos toda la diversidad de bibliografía que tiene para nuestra comunidad? Con mucho gusto, nomás nos ponemos de acuerdo y nos vamos para allá. Además de ahí de Chicago, salto a Toronto, que es donde vive mi hijita, y con todo gusto. Bueno, pues ya nos pondremos de acuerdo. Por lo pronto tenemos una cita en 2 semanas, don Rafael. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, me parece muy bien, Raúl. Un abrazo, don Rafael. Gracias por su colaboración. Muchas gracias a ti. Hasta luego. El señor Memo Valencia, 2 minutos, creo que no se pudo conectar. Vamos con el señor Ale, para que nos dé en 2 minutos su mensaje final y también comprometerlo, a ver si es viable que esté con nosotros en 2 semanas más para darle continuidad a estas charlas que son muy positivas para nuestra audiencia. Muy bien, claro que sí, Raúl. Yo veo que todos estamos viendo cuál es el problema. Tenemos un problema y eso es muy importante. Tenemos un problema, ahora lo que tenemos que ver es cómo resolverlo. Hay diferentes posturas, creo que en general coincidimos en muchas de ellas. Yo creo que en las fundamentales coincidimos. Hay algunas cosas que yo puedo calificar de utopías, porque yo puedo preguntar, por ejemplo, después del 15 de abril del 2011, que fue cuando se gestó el autogobierno de Cherán, ¿qué otros ejemplos hay? Ya han pasado 4 años y no se ha avanzado, y nadie los ha detenido para que siga avanzándose. Es decir, tenemos que aterrizar las ideas y tenemos que poner un plan de ejecución. Yo desde el punto de vista
la ley como se está ahorita en México, de todo lo que implica, creo que una opción muy viable es precisamente la vía electoral, pero tenemos que buscar muy bien qué opciones son. No descarto, es decir, yo no descarto las otras opciones, pero tenemos que pensar en un plan A, en un plan B, en un plan C. Tenemos que pensar en un primer paso, un segundo paso, un tercer paso. Tenemos que ver cuánto tiempo nos va a llevar cada uno de estos pasos. Es ahí donde creo que nos tenemos que poner de acuerdo, y creo que sí podemos ponernos de acuerdo si cedemos un poco y si trabajamos en la colectividad, más que en tratar de imponer un punto de vista, el punto de vista personal. Es lo que yo creo, ¿no? Yo estaría muy a gusto de volver a participar. Si me vuelves a invitar, claro que sí, con mucho gusto yo estaré aquí. Y me da mucho gusto participar con los demás participantes que están aquí, Rafael, Memo, Jorge, Lenin. Es un ejercicio muy interesante y creo que vale la pena seguirlo alimentando. Gracias, Ale. Pues es de los pocos medios que realmente asumen esa postura de independiente. Aquí no se cuarta la libertad de expresión de nadie y ojalá permanezcamos por más tiempo. Entonces, Ale, el compromiso es en 2 semanas más, ¿te parece? Me parece muy bien, claro que sí, yo encantado. Y muchas gracias por haberme invitado, por haberme considerado. Un abrazo, Ale. Nuestro amigo Jorge, Lenin y su servidor cerramos. Mi estimado y apreciable amigo Jorge, tu mensaje final a nuestra audiencia. Gracias, Raúl. Pues primero, y para que no lo olvide, pues darte las gracias, Raúl, por este programa. Me parece a mí, igual que como dice don Rafael, que las charlas como esto, que no alcanzamos a llegar a debate, a mí me hubiera gustado, pero son, para mí, para mi punto de vista, tienen que ser pedagógicas. Que quien haya tenido la paciencia de estarnos escuchando haya aprendido algo, ¿verdad? Haya hecho que su mente reaccione en una u otra manera, ¿verdad? Dicho esto, pues las gracias a todos y decirles, yo encontré, la verdad, en este programa un miedo horrible, un miedo atroz a pensar. No pude escuchar ningún pensamiento que se escape a lo que nos tienen establecido en esta partidocracia global, no solamente. Es triste, digamos, me entristece, pero no me preocupa, porque es algo que nosotros hemos estado mencionando. Quien está ya lobotomizado por el sistema, quien está neuroplastificado, como dice Álvaro, es bien difícil, es muy difícil que pueda cambiar su forma de pensamiento. Sin embargo, como también lo he dicho, no necesitamos ser la mayoría los que nos hayamos dado cuenta ya de que esto es un sistema esclavizante y que cualquier cosa que hagamos dentro de él, hasta fingir que estamos luchando contra él o creernos que estamos luchando contra él, no nos sirve de nada. Es un retraso en nuestro avance como sociedad. ¿Cuánto tiempo tardaríamos? No lo sé. Lo que sí sé es que mientras sigamos pensando dentro del sistema, no vamos a acelerar el deshacernos de él. Vamos a seguir siendo esclavos del mismo, ¿verdad? Entonces, yo sí los invitaría a todos que se olviden de lo que está establecido, a que se olviden de lo que es una utopía o no es una utopía. Eso es un invento del sistema, es un lenguaje que ellos mismos han creado para su beneficio. Quieren tener libertad de pensamiento. Olvídense de los escritores tradicionales, olvídense de esas caras que tienen la marca por ahí de ilustres o de líderes de opinión o demás. Piensen por sí mismos. Toda esa gente aprendió a vivir dentro del sistema, de ahí comen y no van a poder pensar de una forma diferente, y eso, como dije, nos llevará a seguir manteniendo este sistema vivo, ¿verdad? Este sistema esclavizante. Es como lo que sucede en lo que se está fraguando en las elecciones para México en el 2018, si es que llegamos a ellas, ¿verdad? La gente está despertando, pero aparece un partido como Morena, y eso lo único que hace es validar la farsa electoral, porque nos hacen creer a los mexicanos que vamos nosotros a elegir nuestro destino, porque tenemos las opciones. Tenemos el PRI, el PAN, una docena de partidos, desde la derecha hasta la izquierda, y de ahí saldrá gente que gobernará el país, y nos harán creer que nosotros elegimos
la forma en la que queremos vivir en México, cuando todo eso es una manipulación total. Ya, finalmente, todo aquel que sigue creyendo y que sigue trabajando para la farsa electoral, o es un ingenuo o es un cómplice del sistema. Nada más eso. Gracias, Raúl, gracias a todos, y pues hasta la próxima vez si hay una siguiente. Va a ser el 2 semanas, Jorge, y nuevamente esperemos contar con tu participación, que al igual que todos nuestros invitados, muy positiva, y en esa diversidad de opiniones posiblemente existe una coincidencia. Gracias, Jorge Vázquez. Lenin Torres. Solamente para despedirme, quería nada más dejar saber que los hispanos somos el grupo electoral que más crece en Estados Unidos comparado contra los votantes blancos y negros. Pero el abstencionismo es mucho más común entre nosotros. La mitad no votamos en 2012. Yo, aunque quiera votar, pues no puedo. Contra un tercio de los negros y los blancos. ¿Por qué es esto? Porque venimos de países donde la democracia no es más que un hombre. Estamos asqueados de la política. No queremos salir de ella. Por eso, en lugar de hablar de un cambio político, es más fácil hablar de organización. Lenin, necesitas apagar el radio, porque está haciendo eco. Ahora sí, Lenin. Perdón, es que se te escuchaba el eco. Adelante. Ok, estaba diciendo de que no queremos saber de política. Por eso, en lugar de hablar de un cambio político, es más fácil hablar de una organización comunal para apoyar y desarrollar los pueblos de donde provenimos. A nuestros compañeros inmigrantes, solamente quiero dejarles saber al inmigrante mexicano que no somos ilegales, que no somos mano de obra barata, que con educación y constancia podemos no solamente cambiar nuestra imagen, pero también nuestro país. No necesitamos ser intelectuales o ser inteligentes, solamente necesitamos ser conscientes. Muchas gracias, Raúl, por el espacio, a ti y a los radioescuchas, por escucharnos. Gracias a los compañeros de esta dinámica, un saludazo, y solamente decirles que no es impedimento el pensar diferente cuando el final es el mismo. Saludos. Gracias a todos, gracias Lenny, gracias Jorge, gracias Ale. Pues yo, para despedirme, quiero agradecerle a toda nuestra audiencia que nos hizo llegar bastantes mensajes y que gracias a ustedes es posible este tipo de programas. Repito, todos podemos tener una concepción distinta de la democracia. Hay afinidades que no podemos ocultar, y entre ellas es que debe de existir un rescate distinto al México de hoy. Un México que está secuestrado en la corrupción, en la impunidad, en el narcogobierno, en todo este escenario disfrazado de democracia, y que posiblemente México no tenga ni una pizca de ella. ¿Por qué? Porque ya un cacicazgo de poder se ha apoderado de una nación, y con réplica también a los inmigrantes que estamos fuera de nuestro territorio mexicano. Pensar distinto no significa empaquetar que el pensamiento es único de una persona u otra. Se respetan, repito, todas las opiniones. Sin embargo, nos debemos de hacer cuestionamientos una y otra vez. Para llevar un ejercicio de concientización, también debe existir un plan. Y ese plan es el que nos permite medir resultados. Y los planes no nos los impone el sistema ni nos los impuso en este momento. Hay estructuras, hay evolución en la propia historia universal que nos dice que si no se toman acciones contundentes a corto, a mediano, a largo plazo, difícilmente podemos hablar de utopías tras utopías y llegar al mismo punto de referencia, y quizá cuando nos encontremos ya sea demasiado tarde, porque entonces nuestras tierras, nuestras reservas, pues ya quedarán en el olvido de tanto saqueo que se ha tenido en esta sociedad. Para mí es un placer tener estas voces, un Rafael Oré de Mola, un Memo Valencia, un Ale Simadi, un Jorge Vázquez, un Lenin Torres, y bueno, esto nos permite diversificar las opiniones de un México que poco a poco aprendemos a no caer en ese fanatismo de una organización política o de una alternativa independiente. Yo creo que México requiere más del pensamiento crítico de todos y cada uno de nosotros. Muy pocos espacios informativos dan esa posibilidad,
Y créanme que con mucho sacrificio, a través de Radio Latina, a través de micrófono abierto, abrimos esa opción y esa alternativa. Tan así es que al terminar este programa, en breves minutos, inicia México de Verdad. En el caso específico, hablaremos de los papeles de Panamá. Un programa de 2 horas, señores. Un programa que aquí están los titulares presentes. No permitimos ningún patrocinio para que no sea contaminada la información y exista una crítica al mismo. Ni siquiera de los propios titulares, porque abrimos esa posibilidad como medio independiente para que exista esa alternativa de opinión. No se preparan formatos, son ellos mismos los titulares los que asumen la responsabilidad del contenido del mismo, nada más con un solo requisito: 0 palabras obscenas en cada una de sus opiniones. Yo les agradezco a toda la audiencia, pero también a la misma audiencia. Si alguien quiere hacerse partícipe en programas de Radio Latina, basta que envíen un mensaje y con mucho gusto su opinión será escuchada. Recuerden que entre más nos escuchemos, a pesar de nuestras diferencias, algún día podemos encontrar esa grandeza, y más aún si la medimos a corto, a mediano y a largo plazo, para ir de una u otra manera cuantificando la evolución. Si es concientización, si es encontrarnos, si es buscar una candidatura ciudadana, si no es pertenecer al sistema, si es crear en cierto modo, si ustedes quieren, un órgano paralelo en procesos a corto tiempo que nos permita medir la transparencia. Bueno, eso ya son ideas, son proyectos de cada uno de ustedes. Por lo pronto yo les agradezco muchísimo. Esto fue un ejercicio de una pizca de democracia en un medio de comunicación llamado Radio Latina 5.0. Una pizca, yo no le hablo de democracia, porque aquí a nadie se le coartó la libertad de expresión. Todos expresaron en su momento lo que ellos consideraron era la mejor alternativa. Somos Radio Latina 5.0 y nuestro objetivo es buscar un acercamiento más a la verdad. La estación de los latinos y para los latinos. WPJX 1500 AM, Zion, Lake County. Radio Latina 5.0. Radio Latina 5.0. Donde encuentras lo mejor en shows informativos, shows divertidos, música latina y mucho más. Radio Latina 5.0. Y a través del internet en Radio Latina.